Un pequeño repaso simplemente. Paleocristianismo quiere decir el estudio del cristianismo antiguo, y básicamente nos estamos centrando aquí en España con un objetivo. El objetivo es poder hablar de los primeros cristianos aquí en la península, poder entender hasta la época de la Baja Edad Media cómo era la sociedad de aquel entonces, y de esta manera empezaremos a trabajar con los grupos disidentes del cristianismo nominal católico romano, para poder estudiar a los cátaros, los albigenses, los hugonotes y estos grupos que serían pre-reformados, incluidos los anabaptistas, y después veremos algunos de los grupos que salieron incluso de la Reforma. Nuestro estudio entonces está centrado en España por obvio interés, aunque sin duda alguna miraremos también algunos de los lugares que van a tocar España. Cuando España no era España, era Hispania, dividida en 3 zonas que estuvimos hablando: la tarraconense, la lusitania y la bética. Hablamos de lo que era el proceso de romanización, que era hacer de los que habitaban en Hispania, hacerles romanos y tomar el latín como la lengua del imperio. Así que fue divertido ver esa división administrativa de Augusto en el 7 a.C. al 2 a.C., y entender un poco que era un tiempo muy providencial cuando el Señor Jesús nació en la tierra. La Biblia dice que ha venido el cumplimiento del tiempo. Alguien me preguntó por qué Jesús no nació antes o después. Es una buena pregunta. Podría haber nacido antes. Tal vez, de hecho, muchos de los problemas que los judíos tuvieron no se hubieran evitado. O después. Bueno, la Biblia dice: venido el cumplimiento del tiempo. Dios sabe el tiempo está en sus manos, y ese tiempo era un tiempo muy interesante. De hecho, cuanto más estudiamos el Imperio Romano, descubrimos pequeños detalles que nos ayudan a entender cómo el cristianismo va a crecer de una manera rapidísima, muy muy rápida. Para nosotros el cristianismo es nuestra fe, es nuestra salvación. Pero para aquella gente, y como para muchos de hoy en día, decimos que somos evangélicos y dices: ¿de qué secta eres tú, no? ¿De qué circo has salido? ¿O de qué zoo has salido? Te ven algo raro. Pues lo mismo pasaba en la época de Roma. Para aquellos hombres, los cristianos eran una secta del judaísmo, habían salido del judaísmo, pero pronto se vio clara la diferencia entre los cristianos y los judíos, y el hecho de que en ese tiempo, por ejemplo, había una gran red de carreteras, ayudó muchísimo a la expansión del cristianismo. No solo por las carreteras, también de una forma marítima, como ahora veremos. Como uno de los jóvenes dijo: si todos los caminos llevan a Roma, ¿qué caminos salen de Roma? Pues no sé qué respuesta dar a esa, ¿no? Pero era un poco el plan que estábamos viendo. Todos los caminos llevaban a Roma. El Imperio Romano ayudó a que la expansión del cristianismo durante los siglos III al V fuera rápida, poderosa, y también por grupos, por paquetes, donde podemos ver que ahí es donde se empezaron a desarrollar las grandes comunidades, entre ellas nuestra querida Tarraco Augusta, Civitas Imperiales, la ciudad imperial. Hemos visitado varias veces con la Fundación Bíblica, esperemos hacerlo en el futuro también, ver el circo romano donde morían los creyentes, pero también no solamente con Tarraco, sino Barquino. Barquino era un campamento militar donde muchos de los soldados que allí llegaron venían especialmente de la zona de África, y por lo tanto tenían una influencia africana. Por eso se habla en muchos libros que el cristianismo hispano empezó desde África. Así que es un dato a tener en cuenta y que nos va a ayudar a poder ver este tiempo. La romanización, como hemos venido diciendo, es esa influencia del Imperio Romano para convertir a las personas conquistadas en súbditos de Roma. Y era una presión tanto económica como social, como cultural, y no había mayor derecho que ser ciudadano de Roma. Vimos un poco el contexto histórico, como los pueblos íberos fueron totalmente subyugados bajo el poder de Roma.
Y la romanización incluía el derecho de la ciudadanía, la fundación de las colonias, el régimen municipal, la influencia del ejército que estuvimos también viendo, la lengua latina, la extensiva red de comunicaciones y por último la extensión del cristianismo. Eso es lo que estuvimos viendo en cuanto a la influencia de la romanización en nuestra última clase. Pero hoy vamos a intentar hablar de los discípulos y vamos a ir a través de las huellas de los discípulos y vamos a intentar descubrir quiénes de esos 12 hombres llegaron a España. Hay un libro excelente que se llama En busca de los 12. Si os gusta Indiana Jones, seguro que os gustará ese libro, pero con mucha más realidad y mucha más riqueza o rectitud científica. Presenta quiénes llegaron aquí a España. ¿Quién fue el primero en llegar? Bueno, hemos visto esto en nuestra primera clase y vamos a intentar recordar algunas cosas. Sabemos que Pablo no fue el primero. Veremos que Pablo estuvo aquí, pero él no fue el primero en llegar a España. Hablamos de Cornelio, centurión de la Italiana, situada en Ítala o Itálica, que lo primero que pensamos es, Itálica, eso es Italia. No, es ahí en la Hispalensis, Sevilla. Así que nuestro querido Cornelio, centurión romano, era un sevillano. Y no sé si... de origen sevillano. Era de origen sevillano. Y de hecho hay datos que nos llaman bastante la atención sobre él. La tradición nos dice que diferentes apóstoles visitaron España también. Pedro, Pablo, Santiago y Juan. Son los 4 nominados a la visita en España. Pero estuvieron realmente aquí. Bueno, vamos a intentar empezar a hablar de algunas de estas cosas. En el día 12 del mes de octubre de 1783, esto ha quedado reflejado, 1783, en el Festival de la Virgen Cinta, un sacerdote de la Orden de los Mínimos llamado Matías Miguel, en su mensaje dado para la ocasión en la Catedral de Tortosa, Tortosín, ¿sabéis dónde está, verdad? En la 5ª provincia para ellos, pronunció este extraño anuncio. Y este fue el anuncio. Dijo así, este buen cura. Fue el apóstol San Pedro, junto con sus compañeros San Juan, los primeros en honrar a la Santa Virgen en un pequeño templo en Tortosa. Y fue él, San Pedro, el primero en ofrecer una misa en Tortosa. Esto lo dijo el fray Matías. También dijo haber leído esta información en un libro escrito por un historiador llamado Volaterrano, quien había vivido en el siglo XV. ¡Wow! Impresionante. 2 palabras, ¿no? Este hombre, Volaterrano, del siglo XV, escribe un libro de historia y dice que el apóstol Pedro había venido a Tortosa y había predicado en Tortosa. En el 1783, este hombre, Matías Miguel, da un sermón ahí, una misa, y dice, lo he leído, Pedro estuvo en Tortosa. Desde entonces, Pedro ha estado en Tortosa. Y vale más que nadie le eche la contraria a lo que dijo este buen cura. Ahora, ¿qué es lo que dijo Volaterrano? Cuando leemos las palabras exactas del historiador Volaterrano, nuestra perspectiva de su presentación cambia completo. Él dijo lo siguiente, dijo así, a ver, es que qué clarito que lo dijo. Dijo así, Andaradum civitas ante arandum cita, hodie Tortosa dicitur. In quo sacelum divae gentrici primus omnium extabiti princep apostolorum ex aere Christianorum colato in quo primium sacrifice dictitur. Bastante claro, ¿no? Clarísimo. Vamos a intentar traducir lo que ha dicho. Aquí en latín lo que Volaterrano está diciendo es que Pedro estuvo en Tortosa. Pero esta Tortosa se encontraba en Asia, en Siria, en una ciudad llamada Andarato, y esa ciudad llamada Andarato hoy se llama Tortosa. Esa Tortosa no está situada al ladito de Tarragona, sino en Asia, ahí Asia en Siria, en la zona de Siria. Además, el mismo historiador, Volaterrano, no es digno de confianza. Cuando leemos las cosas que él dice, de hecho es muy fácil encontrar algunos errores históricos. Mucha de la información que presenta no es fidedigna, no podemos confiar en ella,
sino que está basado en su propia opinión, sin datos fehacientes o aportaciones documentales. Por lo tanto, dos cosas. La primera, nuestro buen cura del 1700 se equivocó de ciudad, no era Tortosa, Tarragona, era Tortosa, Siria. Si es que esa Tortosa existe hoy, antes se llamaba Andarado. Eso en primer lugar. En segundo lugar, quien lo dijo fue un tal Bolaterrano, que decía muchas bolas. En español quiere decir mentiras, ¿verdad que sí? Así que no podemos decir que Pedro estuvo aquí, y de hecho ya veremos dónde estuvo él, según nos muestra las Escrituras. Otro católico, Simeón Metafreste, es el primero en darnos un cronicón. Y este cronicón es que es un cronicón es una crónica muy grande. Por eso se llama cronicón. Si no sería croniquilla, pero es un cronicón, es grande. Bien, menciona que San Pedro vino a Sirmio, una ciudad en España, y de allí se marchó para Cartago, ciudad situada en África, de donde partió, y entonces se marchó a Egipto, y de allí a Roma, donde murió, crucificado, como bien sabéis, según nos narra la tradición, boca abajo, al revés de Cristo, en el año 67, en manos de Nerón. Una vez más, esto es un cronicón. Los datos que podemos probar, históricos, arqueológicos, muestran cosas bastante contrarias. Esta visita a España, según este historiador, se realizó en el año 50 después de Cristo. Sin embargo, sabemos como un hecho probado que ese año Pedro estaba en Jerusalén, en el concilio celebrado en la ciudad de Jerusalén. Recordad el concilio de Jerusalén, donde empezaron a discutir qué hacer con estos gentiles que se estaban convirtiendo. Tenían que ser circuncidados, tenían que guardar la ley. Los judaizantes decían que sí, y gracias al Señor se estableció que no debían guardar la ley, porque Cristo ya nos libró de la ley. Pero eso acontecía en esa época, en el 50, así que Pedro no pudo estar en España. Además, en dicho libro de este Metafrestres, no hay mención alguna de Pedro viajando a España durante esas fechas. En el libro de Hechos, si Pedro hubiera estado en España, ¿no creéis que lo hubiera mencionado? El hecho de que el gran apóstol, que tenía las llaves, no del cielo y del infierno, sino las llaves de la predicación del Evangelio, para abrir la predicación del Evangelio, si hubiera llegado a España en esas fechas, 50, 51, sin duda alguna el libro de Hechos lo hubiera mencionado. No lo menciona. Y esto nos muestra que hay una razón bastante importante para decir conclusivamente que Pedro no estaba en España en esas fechas, y que por lo tanto Simeón Metafraste miente por ignorancia o miente para distraernos en cuanto a esa realidad. Tampoco encontramos indicios o menciones de la visita de Pedro a España en ninguno de los escritos de los padres de la Iglesia. Ahora, recordad quién son los padres de la Iglesia. Eso suena a veces raro, no es la terminología que más me guste, pero son aquellos hombres que una vez los apóstoles murieron, tomaron el lugar de los apóstoles en el liderazgo de las congregaciones. Y de ellos escribieron libros, escribieron mensajes, les llamamos homilías, y en todos esos libros y mensajes, que hay un montón, ninguno de ellos menciona a Pedro en España. Ni en los padres griegos, ni los padres latinos. En ninguna otra tradición de ese tiempo se encuentra vestigio de tal información. Así que una vez más, mediante las pruebas que aportan los padres de la Iglesia, tenemos que decir que Pedro no estuvo en España. Fue una total invención, apoyada, según me dicen algunos historiadores, por escritores católicos como el padre Román de la Higuera. En su libro Historia Eclesiástica de Toledo, basada a su vez en el falso testimonio dado por Simeón Metafraste. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Bueno, lo que ha pasado es que alguien dijo algo que alguien oyó, que creyeron ambos que era verdad, y al final todo el pueblo lo mencionó. Lo he dicho hasta en poesía y todo. Y de esta manera se lo creyeron, lo defendieron, y hasta el día de hoy, pobre de ti que digas que Pedro no estuvo en Tortosa. A pesar de que, como bien sabemos, fue una pura invención
Y Enrique Bayerri, en este libro Historia de Tortosa, en la página 751, también hace una buena descripción de esto. ¿Dónde está Pedro en el Nuevo Testamento? La última mención se encuentra en el libro de Hechos. Cuando le vamos al libro de Hechos, lo encontramos en Jerusalén, discutiendo con Pablo y los judaizantes. Podemos decir que estamos pisando terreno sólido cuando trazamos la pista de Pedro en la ciudad de Corinto, después de que el apóstol Pablo fundara la iglesia allí en Corinto, y antes de que Pablo escribiera la epístola de los Corintios. En esa ciudad de Corinto la memoria de Pedro estaba asociada cercanamente a la de Pablo por el obispo Dionisio. Dionisio fue uno de esos padres de la iglesia. La carta que Clemente de Roma escribió a los miembros de la iglesia al inicio del segundo siglo II, son evidentes los vínculos de unión que había entre la iglesia de Roma y la de Corinto. Ambas iglesias tenían cosas en común, sea porque compartían intereses comunes, problemas comunes, gente común, predicadores comunes. Y por supuesto con la cual también están asociados los apóstoles Pedro y Pablo. En esta carta se puede ver que el pueblo estaba dividido por las desavenencias entre los presbíteros y los diáconos. Así que vemos en esa información que nos aportan las cartas a Corinto y la relación entre las dos iglesias de Roma y Corinto, que podemos decir bien, mientras que Pablo está más ligado a Roma, Pedro está más ligado a la iglesia de Corinto, antes que Pablo escribiera su primera y segunda epístola. Que realmente creemos que fueron 4 las cartas que Pablo escribió a Corinto. Una primera, donde hubo correcciones, envió una segunda, una carta fuerte, según nos menciona en segunda de Corintios, y después parece que envió otra, según algunos historiadores. Bien, este dato, por lo tanto, deja a Pedro fuera de España. A propósito, Ignacio, se hace mención de Pedro en Antioquía. Y Eusebio, nuestro querido historiador, uno de los primeros historiadores de la iglesia cristiana, el primer historiador del cristianismo, dice esto, y esto lo menciona en su libro de historia eclesiástica. El que yo estaba usando fue Editorial Portavoz de Grand Rapids, pero dejadme leer una cita de Eusebio de Cesarea. Alrededor de este tiempo floreció Policarpo en Asia, un íntimo discípulo de los apóstoles, que recibió el episcopado de la iglesia en Esmirna de manos de los testigos oculares y siervos del Señor. Por este tiempo también Papías era conocido como obispo de la iglesia de Hierápolis, un hombre bien instruido en todo asunto de aprendizaje y buen conocedor de las Escrituras. Ignacio también, él es el recordado por muchos hasta nuestros días como el sucesor de Pedro en Antioquía. Fue el segundo que obtuvo el oficio episcopal allí. O sea, tomó este hermano en el Señor, Ignacio, el lugar de Pedro. ¿Y dónde? En España, Tortosa. No, en Antioquía. Así que las menciones que tenemos de los padres de la iglesia, de donde estaba Pedro, era en Antioquía. ¿Bien? Sé que lo sabéis, pero hago aquí un inciso en cuanto a la palabra traducida en Eusebio de Cesarea sobre episcopal y también sobre obispo. Porque hoy en día tiene unas connotaciones que cuando Eusebio estaba escribiendo esto no tenía. Obispo, lo que quiere decir, la palabra que usaríamos hoy sería anciano. Pastor también podemos usar esa palabra, tiene el sentido de alguien que está sobreviviendo, está cuidando a la congregación. Nada tiene que ver con la idea católica del término. El obispado, la Biblia en 1 Timoteo dice eso. Quien desea obispado, buena obra desea. Después es necesario que el obispo sea, empieza marido de una sola mujer, irreprensible, y ahí están las características en Timoteo 3. Así que Pedro, como anciano en la iglesia de Antioquía, fue relevado, tomó el relevo Ignacio. Así podemos afirmar que Pedro estuvo en Antioquía. Los libros apócrifos petrinos eran muy apreciados también en Antioquía, como Teófilo y Serapión muestran.
Hay libros que se decía haber sido escritos por Pedro, se decía, no eran inspirados, si fueran inspirados estarían en la Biblia, pero no eran inspirados y sin embargo eran libros muy queridos. Imagínate tener una carta, aunque sea una lista de compras que el apóstol Pedro haya escrito. Encuentro una lista de compras y me la guardo, ¿verdad? Así que era algo muy apreciado. En Antioquía, ¿por qué? Porque él había desarrollado su ministerio en Antioquía. Y también esto está mostrado por el libro de William Stuart McVarry, La búsqueda de los 12 apóstoles, está traducido del inglés. Otra cita que aportamos es la de Cristianismo durante los siglos, de John de Newton. Dice que el mismo Eusebio nos dice que Ponto y las regiones colindantes de Bitinia, Capadocia y Galacia estaban bajo la supervisión e influencia del apóstol Pedro. ¿Veis? Ahí Ponto, Capadocia, Galacia, Bitinia. La primera epístola de Pedro estaba dirigida a los creyentes de estas regiones, si lo recordáis bien. Es una carta escrita a Dionisio, obispo de Corinto. En la mitad del siglo II vemos también reflejada esa relación entre Corinto y Ponto. Así que Corinto estaba bajo la influencia espiritual de Pedro. En la controversia pascali, los obispos de Ponto estaban de acuerdo con los obispos de Roma y en desacuerdo con los obispos de Asia. Es decir, que había una unión entre la postura de Corinto y la postura de Ponto y había una influencia de Pedro muy grande. Esta aportación nos la da el cristianismo a través de los siglos. Una vez más, investigadores, arqueólogos, historiadores no ponen a Pedro en España, lo ponen en esa zona de Asia. Por último, vayamos un momento a 1 de Pedro 5:13. Si Juan, esa Biblia grande, si puedes leerla. Muy grande. Muy grande. 1 de Pedro 5:13. ¿Pero sabéis por qué? ¿No? Para ver mejor. Para ver mejor. 1 de Pedro 5:13, si podéis abrir las escrituras en ese pasaje. ¿Ya? ¿Ya puedo? Sí, cuando quieras. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Bien, Babilonia, como todos sabéis, es una palabra espiritual para referirse a Roma. ¿Qué os he despertado de golpe. Babilonia, y creemos que Pedro está mencionándolo ahí, desde donde estaba él escribiendo la carta, era la ciudad de Babilonia. Pero los católicos interpretan este versículo cuando se los enseña diciendo, oh no, pero es que Pedro estaba utilizando una espiritualización del término para referirse a Roma, la ciudad de Roma. Como Egipto, ¿no? Tu conexión en ese sentido. Eso es. Pero no es así, creemos, y además en interpretación bíblica hay que tenerlo muy, muy en cuenta, cuando alguien está hablando simbólicamente en las Escrituras y cuando no. Y sabemos que ahí Pedro no está hablando simbólicamente. Pedro estaba escribiendo su epístola desde Babilonia. Un dato muy interesante. Sabemos que los apóstoles predicaban el Evangelio primeramente donde los judíos se encontraban. Mesopotamia era uno de los lugares donde más judíos se habían afiancado. Era allí donde las tribus perdidas estaban viviendo. Si habéis escuchado ese término, ¿verdad? Eran ricos, influyentes, tenían asentamientos comerciales en muchas de las costas de India, Ceilán, Malasia, hasta llegar tan lejos como las costas de China. Los judíos llegaron tan lejos hasta ahí. Es muy interesante cuando estudiamos un poco los movimientos de los judíos en esta época y ver su influencia, cómo llegaron ahí. Podemos observar que el mismo Señor Jesucristo había enviado, según nos narra la tradición, a sus 70 apóstoles a Mesopotamia durante su ministerio en la tierra. Así que era natural que los apóstoles escogieran ese área para cumplir su primer viaje misionero. El objetivo de estos apóstoles, especialmente Pedro, no tanto Pablo, que es apóstol a los gentiles, sino Pedro, fuera a buscar comunidades judías. Y Mesopotamia, la tierra entre los dos ríos, la ciudad ahí de Babilonia,
era sin duda alguna una de las primeras observaciones para Pedro. Tuvimos la oportunidad de visitar este sábado pasado con los jóvenes la exposición que hay en la Caixa sobre Babilonia y fue apasionante. Vimos ahí cómo era Ur de los Caldeos, que a veces pensamos que era una ciudad pequeñaja y renacuaja, y era tan grande, con 2 puertos al lado del río y con unas fortificaciones inmensas. Y de esa ciudad rica de los sumerios, Dios le dijo a Abraham: deja tu tierra y tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Y por eso también había un retorno de los judíos a Ur y a la ciudad de Babilonia, lo cual es muy interesante. Y es muy normal pensar que Pedro se dirigió también hacia esa tierra de Babilonia. Bueno, unimos aquí el pensamiento y vamos recapitulando un poco en cuanto a Pedro. Ya estamos probando que no estuvo en Tortosa. Hemos probado que no hay mención de él en el año 50 en cuanto a España, sino en Jerusalén. Y por lo que entendemos en las Escrituras, donde va a estar Pedro va a ser en la zona de Asia Menor, especialmente en Babilonia, en Mesopotamia, y hay influencia en Corinto y en Antioquía de él. También nos unimos al pensamiento de aportación de Eusebio al decir que no habrá evidencia del apóstol Pedro fuera a Roma antes del año 44. O sea, no hay evidencias de que Pedro estuviera en Roma antes de ese año. Mucho más seguro es que se encontrara en Babilonia en esas fechas, tal como las iglesias del este reclaman. Porque ahora viene la lucha entre las iglesias del este y dicen: ¡hey, no, Pedro estuvo por aquí! Y el Papa en Roma dijo: no, estuvo aquí en Roma. Las epístolas de Pablo a los romanos, esto no se hace ninguna mención en su capítulo final, capítulo 16 de Romanos. ¿Habéis notado ese capítulo? A mí me encanta. Uno de los ejercicios que hicimos cuando estudiamos griego en la universidad fue hacer un estudio exegético del capítulo 16. ¿En qué consiste un estudio exegético? En coger cada palabra en griego y decir si es un pronombre, un nombre, un verbo, si está funcionando como sujeto, como complemento directo, como complemento indirecto, si es un verbo activo, un verbo pasivo, a tomar un nombre y decir qué significa ese nombre. Así que capítulo 16 te entretienes con un montón de nombres, no recuerdo la cifra, me vienen 32 o 37, lo digo de memoria ahora, así que puedo estar equivocado, pero hay un montón de nombres de los colaboradores de Pablo. ¿Está Pedro? En ese capítulo 16, ¡qué vergüenza, Pablo! Has escrito una carta a la iglesia de Roma y no has mencionado al gran predicador. ¡Qué desacato, qué deshonor! Si Pedro estuviera ahí, hubiera sido realmente una vergüenza para Pablo no haberle dado recuerdos, ¿no? Al menos haber dicho: recuerdos para Pedrito. Pero ni eso dijo, no dio ningún tipo de recuerdo. Así que implica eso, sin duda alguna, Pedro no estaba en Roma. Y Pedro no dice: gracias a Dios por el fundador de la iglesia aquí en Roma. Porque Pedro no fue el fundador de la iglesia en Roma. Tal vez Pablo no lo mencionó en su epístola simple y llanamente porque Pedro no se encontraba en Roma, sino que estaba en la zona oriental, en Babilonia. La primera epístola de Pedro proviene de Babilonia, como ya hemos mencionado. A la vez, no parece que esté espiritualizando el nombre de Roma, como la Iglesia Católica nos menciona. Es decir, conclusivamente, en ese año, Pedro estaba en Babilonia. Es muy difícil que Pedro pudiera haber estado en Roma antes de que Pablo escribiera su epístola a los romanos, antes del 44. En los 50 ya lo encontramos ahí en Jerusalén, y después no fue por lo menos hasta mucho después de que Pedro hubiera pasado algún tiempo con Pablo en Corinto, como el mismo Pablo nos menciona en la primera epístola a los Corintios. Sin duda alguna, estas notas, lo que estamos presentando, están categóricamente que Pedro no estuvo ahí. Bueno, evangelizó entonces Pedro la zona del norte de Roma. Es esta la postura que algunos tienen. En su libro The Drama of the Lost, espera que lo traduzco, la pérdida, el drama de los perdidos, discípulos perdidos. El drama de los discípulos perdidos. Qué título para el libro, ¿no? El escritor nos menciona que Pedro escapó dirigiéndose a Bretaña. ¿Sabíais eso? Bretaña.
Eso también se afirma por Cornelius Lapide en su obra Argumentum Epistolae Santo Pauli ad Romanos. Argumento de la epístola de San Pablo a los romanos. Traducción latina. En donde Cornelio responde a la pregunta de por qué Pablo no saludó al apóstol Pedro en su carta a los romanos. ¡Wow! Esto es interesante. Aquí este escritor nos va a dar la respuesta. Mira lo que dice. Pedro desapareció con el resto de los judíos de Roma. Nos dice Cornelius. Por el edicto de Claudio, estando ausente en Bretaña. O sea, que cuando Pablo escribe a los creyentes de Roma, Pedro ya se ha desaparecido junto con un grupo de judíos y de repente, ¡puf!, aparece en Bretaña. ¿Será verdad? Pedro, actuando como un misionero fiel a su llamado, predicó en Avalon, en Bretaña, durante la guerra Caradoc-Claudias, mientras que en Bretaña se relacionó cercanamente con los miembros de las dos ramas de la casa real de Siliruco, de Arviragus y de Caractacus, algunos años antes de que estos fueran enviados a la cautividad romana. Años más tarde, cuando la familia bretona se estableció finalmente en Roma, Pedro fue invitado a la casa de los Pudens en el Palatium Britannicum, Palacio Británico. Las visitas de Pedro y Pablo en la casa de la familia de los Pudens se mencionan también en las Escrituras. Otras tradiciones y escritos antiguos nos dicen que los hijos de Claudia y Rufo Pudens se criaron en los brazos de Pedro y de Pablo y de otros discípulos, pero especialmente en los brazos de San Pablo. Esto es interesantísimo. Romanos 16. ¿Sabéis quiénes son los Pudens? Eran muy pudientes. Eran muy pudientes, correcto. O bien muchos, depende de cómo se mire. Vamos a Romanos 16 porque este dato es interesante. Romanos 16, a ver si alguien encuentra la familia Pudens. Me suena. Pero sale. Yo no lo veo. ¿En serio? ¿La habéis visto? Yo no lo veo. Estos pudens no están aquí, ¿eh? Bueno, está Trifena y Trifosa. Saluda a la amada Pérsida. También a Rufo. ¡Ah! Aquí, mira, el 13. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Qué interesante. Que madre mía, que era El 13, sí, pero seguimos leyendo. Rufo, que era su hermano físico de Pablo. No. Bueno, pues ahí hace mención de Pudens, de Rufo Pudens. Era el apellido de Era el Rufo. apellido. Ah, Y de hecho en castellano pasa a Pudente. Y Rufo Pudens, es que lo he leído muy rápido, pero lo he mencionado antes, dice, mira, lo vuelvo a leer. Las visitas de Pedro y Pablo en las casas de la familia de los Pudens se menciona también en las Escrituras. Otras tradiciones y escritos antiguos nos dicen que los hijos de Claudia y Rufo Pudens se criaron en los brazos de Pedro. Y ahora aquí en el versículo 13 encontramos... Pero solo había un Rufo y un Pedro. Sí, Y un Pablo. ya está. Pero este Rufo, según esta tradición, es el Rufo Pudens. De verdad lo dice. A veces hacen tradiciones y montan historias en la cabeza de una aguja. Pero montan unas tradiciones tremendas. De hecho, y esto es un dato histórico lo que os estoy mencionando, hay muchas tradiciones que nos hablan de que Pedro
Visitó Britania y las Galias, lo que hoy sería Francia, en repetidas ocasiones durante su vida. Su última visita a estos lugares ocurrió justo antes de que fuera arrestado y finalmente crucificado en el circo romano de Nerón. En las Galias, Pedro se convirtió en el santo patrón de Jean-Chartres. Allí nos dice la tradición, predicó en la famosa roca del templo de los druidas, conocida como Grotte des Druides, la grota de los druidas en catalán. Este lugar es considerado por los estudiosos como el más antiguo emplazamiento de las druidas en la Galia. Encima de este lugar se construyó la catedral más antigua de Francia. En un poco dato, a veces supersticioso, crean toda una tradición y toda una historia. Como si tuviéramos que aferrarnos a un hecho, a un objeto, para hacer realidad nuestra fe. Y qué triste, ¿no? Pero es lo que la tradición ha hecho. Y a raíz de esto se han construido grandes fortunas, grandes catedrales, grandes tradiciones. De hecho, de su visita a Bretaña también encontramos la información dada por Eusebio Pamfilis. Ese es del 306, quien es citado por Simeón Metafrastre, nuestro amigo Simeón, con las siguientes palabras: San Pedro estuvo en Bretaña, al igual que estuvo en Roma. Si lo dice este Metafrastre, ¿por qué más contradecirlo, verdad? Todo esto son tradiciones. Lo que vemos en la Biblia es que Pedro estuvo en Babilonia y lo más normal es que se dirigiera en esa zona y estuviera en esa zona. Creemos, según nos narra la tradición, que moriría más tarde crucificado, pero es tradición, datos históricos poco saben. Pero cuando vemos a Pedro en Roma o en Bretaña, en Bretaña o en Francia, en la Galia, es bastante ingenio, ¿verdad? Pero no podría ser que fuera otro Pedro. No, era Pedro el Grande. No tenía que ser él. No, pero Podría haber a lo sido mejor sí otro. que llegó un Pedro, pero no era este el apóstol. De hecho, lo interesante son los datos que presenta la, ¿cómo llamarlo? Pseudohistoria. Dice que apareció a la luz pública hace poco, y esto nos lo narra una excavación arqueológica en Whitehorn. Encontraron una piedra de granito tallada, una piedra que pone Locus Sancti Petri Apostoli, lugar santo de Pedro el Apóstol. Esto en Bretaña, lo que hoy serían las costas de Inglaterra. Bueno, parece que en el año 156 después de Cristo ya hay iglesias establecidas ahí en la zona. En el 179 hay también una iglesia elegida en memoria de Pedro. Pero claro, ¿qué firmeza podemos tener de esto? No lo sabemos. St. Peter's of Cornhill es otro lugar en Inglaterra donde también se dice Pedro estuvo aquí. Bien, tal vez sí pudo haber estado allí, ¿no? Pero tal vez no. Nuestra fe no depende de ello. Claro. Pero sí que depende de ello cuando afirmamos una mentira, una gran mentira delante de un mundo crítico. Es fácil que ese mundo crítico nos ataque. ¿Entendéis lo que estoy intentando decir? Si Pedro estuvo allí o no estuvo, la historia puede mostrarlo o no puede. Pero lo que a veces hacemos es decir cosas que son mentira y sobre ellas creamos una tradición. Y cuando el mundo nos dice las grandes verdades, nos sentimos desnudos. Habéis oído todos el cuento, ¿verdad?, del rey que le hizo sastre un vestido a la mar de bonito y nadie se atrevía a decir que iba desnudo. Hasta que un niño pequeño lo vio y dijo, el rey va desnudo. Y entonces los demás se dijeron, el rey va desnudo. Lo mismo pasa con esto. Nadie se atreve a plantar cara a esta realidad sobre Pedro. Bien, concluyo aquí antes de ver el siguiente, los 7 varones apostólicos. No he sido yo, lo ha hecho el programa, no os preocupéis. Pero concluyo en esto, ¿cuál es lo que podemos afirmar de Pedro? Lo primero que podemos afirmar es que lo que la Biblia nos dice, eso es el registro de Dios. Y el registro de Dios nos dice que Pedro estuvo en Babilonia y es ahí donde lo encontramos.
Lo encontramos en Jerusalén, pero no lo encontramos en Tortosa, no lo encontramos en España y no lo encontramos en Bretaña o en Francia. Ahora, hay otra tradición, no sé si habéis escuchado de la tradición que voy a hablar ahora, sobre los 7 varones apostólicos. Según esta tradición, hubieron 7 hombres que el apóstol Pedro envió a predicar. Hay datos, hay nombres, hay curiosidades. Se nos dice que el apóstol Pedro, teniendo gran deseo de evangelizar las tierras de Hispania, y viéndose imposibilitado al hacerlo personalmente, decidió enviar a 7 varones, 7 discípulos apostólicos. Estos varones se dirigieron directamente a tierras béticas. Eso es lo que nos dice la tradición. ¿Habéis notado la primera contradicción con lo que había dicho anteriormente, que Pedro estuvo en España? La misma tradición católica dice, viéndose imposibilitado al hacerlo personalmente, pero no me has dicho que Pedro había venido, y ahora me dices que era imposible para él venir. ¿Os dais cuenta? Bueno, pues entonces como Pedrito no pudo venir, el apóstol Pedro nos envía a 7 varones apostólicos. Curioso, ¿verdad? En cuanto llegaron a aquí, Guadix, ¿eso dónde está? Granada. En Granada. Ah, bien. Los habitantes del lugar, fuertemente paganos y adoradores de Júpiter, Mercurio, Juno y otros dioses, arremetieron a una contra los 7 con el fin de matarlos. Las crónicas de la Edad Media nos relatan cómo se salvaron milagrosamente al derrumbarse el puente por donde venían sus enemigos. Milagro milagrorum. En cuanto llegaron a Guadix, en Granada, pues esto ya lo he leído. Perdonadme. Ahora, la misma tradición nos sigue diciendo que Luparia, una mujer noble y virtuosa, quedó impresionada por estos eventos y así rindió su corazón a la predicación y mensaje de los 7, convirtiéndose al cristianismo y descendiendo a las aguas del bautismo. ¿Nos hace acordar algo aquí? El apóstol Pedro, como predicando a Lidia, y el Señor abrió su corazón y se bautizó. Ella sería el primer fruto de una gran cosecha, pues todos sus súbditos allegados abrazaron también el cristianismo. Poco después del inicio de su labor evangelística, los 7 varones se separarían. 6 de ellos continuarían en las regiones de la Bética, pero uno de ellos se desplazaría hacia otras tierras. Parece ser que en algún momento posterior a la visita de San Pablo, quizá entre los años 64 y 65, llegaron a España los 7 varones apostólicos. Estos fueron los santos Cecilio, quien desarrolló su actividad apostólica en Iliberri sobre Elvira, la actual Granada, Eufrasio en Liturgia, Andújar, Ezequio en Cartagena, Cazorla, Indalaquio en Urci, Pequina en Almería, está ahí en Almería, Segundo en Ávila, Tesifonte en Bergia y Torcuato en Aquí, en Granada. Esos son los nombres de los 7 varones apostólicos. En la fachada principal de la catedral de Guadix, en la provincia de Granada, pueden contemplarse las esculturas de San Pedro y los 7 varones apostólicos. Obra realizada, fijaros en esto, en el 1992 por los escultores almeriense María de los Ángeles Lazaro Gil, nacida en Almería en 1959. Es decir, ya en estas fechas, 1992, se da esto como un evento histórico. Estos 7 varones apostólicos parece que llegaron a España y predicaron aquí en España. Pelayo, Menéndez Pelayo, escritor católico, pero que nos ha dado bastante información de la historia del cristianismo, en el libro Historia de los Heterodoxos Españoles, es un buen libro para leer, nos habla acerca de San Pablo y de los varones apostólicos, que de la predicación de San Pablo entre los españoles nada sabemos, aunque es tradición que el apóstol desembarcó en Tarragona, algo y aún mucho debió de fructificar la santa palabra del antiguo Saulo, y así se encontraron abierto el camino de los 7 varones apostólicos, a quienes San Pedro envió a la Bética.
por los años 64-65. Fueron sus nombres Torcuato, Ctesifón, Indalecio, Eufrasio, Quequilio, Hesiquio y Secundo. La historia que con tanta fricción recuerda insípidas genealogías y lamentables hechos de armas, apenas tiene una página para aquellos héroes que llevaron a término en el suelo español la metamorfosis más prodigiosa y santa. Esto lo está diciendo Menéndez Pelayo, yo no, porque hasta me cuesta decirlo, la verborrea que tenía este hombre. Poco sabemos fuera de la conversión prestísima y en masa del pueblo de aquí, afirmada por el oficio mozárabe. ¿Qué está diciendo Menéndez Pelayo? Bueno, pues que estos 7 varones, cuando llegaron a la zona de Tarragona, donde Pablo había estado predicando, les fue fácil hacer la tarea porque muchos se convirtieron. ¿Historia o tradición? ¿Dónde empieza la historia y dónde termina la tradición? No lo sé. San Cecilio, el ciego, tal como su nombre representa en latín, sanando milagrosamente por el propio Jesucristo con barro y saliva en el estanque de Siloé. Sí, fue uno de los 7. Sus supuestos restos óseos, junto a unos discos de plomo, llamados libros plumbeos de plomo, aparecieron en las santas cuevas del Sacromonte en 1594. Como consecuencia de este descubrimiento, se creó la abadía de Sacromonte en el monte Ilipulitano, lugar que, habiéndose convertido en centro de peregrinación, llegó a contar en sus alrededores con unas 1200 cruces, de las que en la actualidad solo quedan 4. Pero el lugarcito es mejor que ahí donde está la Verge de Montserrat. Es un santuario, Sacromonte. Luego os enseño un par de fotografías que he podido bajar de internet. Impresionante. Todo basado en una tradición de la cual poco sabemos, sino nada, y hay mucho inventivo, como este que San Cecilio, que era ciego, tal como su nombre representa en latín, sanado milagrosamente por el propio Jesucristo, con barro y saliva. Interesante. Muy interesante. Esto no voy a leerlo por la largura de toda esta información, podéis leerlo en el libro, pero una vez más nos narra todas estas tradiciones de Sacromonte. Y ahí tenéis unas fotos de la abadía de Sacromonte, de una copia de estos platos redondos donde estaba escrito en plomo una inscripción. Esto en Granada. Gaudix, lo digo bien, ¿no? Pero no es eso, Guadix, no es donde hay una Guadix. secta, ¿no? Guadix. No, este era el otro. Ya no es de la secta, ya sé que me dices ya. Así que era Papa. El Papa este que era ciego y no. Esto estamos hablando de que en el año 1594 en la colina de Valparaíso, donde hoy se asienta la abadía del Sacromonte, en el lugar que se conoce como las Santas Cuevas, unos buscadores de tesoro dicen descubrir huesos, cenizas y láminas de plomo escritas en latín en las que se narra la historia de los mártires de la época de Nerón. Los hallazgos de láminas de plomo se suceden hasta 1599, conteniendo revelaciones hechas por la Virgen y San Santiago a los santos Cecilio y Ctisifón, ambos de raza árabe, diciendo que esta raza es muy querida por Dios y que San Santiago ofició misa en Granada. San Santiago no se le llama a él el matajudíos. Era uno de los términos, de los títulos que hay matajudíos, perdón, mataárabes. Matamoros. Matamoros, no matajudíos, matamoros. Pero en esta época ya habían estado, sí, los judíos ya habían estado expulsados. Ya estaban expulsados, pero encuentran en 1599 los encuentran en esta fecha. También defienden la Inmaculada Concepción de la Virgen. ¿Sabéis lo que es la Inmaculada Concepción, verdad? No tenía pecado. No tenía pecado, fue concebida sin pecado. ¿Esto qué fue en esta época? En 1599.
apuntando una síntesis entre las doctrinas cristianas e islámicas. El arzobispo de Granada, Pedro de Castro, y los reyes Felipe II y Felipe III se pronunciaron a favor de la autenticidad de los hallazgos, mientras que la Santa Sede declaró auténticas las reliquias y falsos los libros por haber sido escritos para dañar la religión y contener herejías. O sea, los reyes dicen, esto es verdad. Sin embargo, la Santa Sede declara que las reliquias son verdaderas, pero los libros son falsos. Y aquí tenéis una foto de los libros que podéis ver escritos en inscripción árabe y también con una cruz judía, una estrella judía. ¿Os dais cuenta cómo estamos construyendo toda una serie de creencias en mitos y nadie dice nada? Ahora, no sé si habéis tenido, yo no he tenido la oportunidad de ver una de estas procesiones en el sur de España. Tú sí, Judy, has podido. Es impresionante, o sea, es aterrador. Yo lo he visto en Tarragona cuando los hacían y ver eso mueve multitudes. De hecho, es una de las cosas turísticas, pero es ceguera, es idolatría. ¿Sabes qué pasó en Málaga? Le hizo un hermano, le maldijo y se cayó el ídolo mudo. Y los guardias se metían con él, eso no lo dijeron en Málaga. Un hermano le reprendió y se cayó el ídolo. Si solamente le ha maldecido, decía el guardia, porque la gente le echaba encima del hermano. No pueden matarte, decir algo en contra de una de esas figuras o estatuas, pueden matarte la tradición. Muy bien, voy a intentar avanzar. ¿Qué hora tenéis? ¿Ya es la hora de cenar todavía, no? 9 menos 20. 9 menos 20 ya. ¿Me he pasado? No, 9 menos 20. Las 9 menos 20. Vale, no tengo 20 minutos, por lo menos. Un poquito más. Voy a intentar ir rápido, pero es que esto es curiosísimo, esto es muy interesante. En España, el apóstol que nunca estuvo, el único que me ha salido. ¿Quién era? Sí, Santiago. Lo que pasa es que en vez de poner Santiago he puesto Sant-Iago. Es que no es Santiago, es San, de santo, y Iago, la palabra latina. San Jaime, que al final se convertiría en Santiago. Una vez más nos encontramos en la necesidad de distinguir la mitología de la evidencia y la tradición de la historicidad, de sacar la verdad de entre todo el embrujo de error que ha permitido las historias eclesiásticas escritas en España. Podemos leer en el libro de historiador escrito por Bernardo Mundina, de este año 1873, que, y dice así Mundina, en el primer año de la era cristiana, visitó Santiago la ciudad de Peñíscola, Castellón, cuando se dirigía hacia Valencia. Ahora ya empieza a no cuadrarme algo. En el primer año de la era cristiana. Ya, cuando Jesús era muy bien. En el año 1. En el año 1. Esta información es muy confusa. ¿Está diciendo que Santiago vino aquí el primer año que Cristo había nacido? Tal vez incluso aún no había nacido. Pero lo que dice, el primer año. ¿No será después de la muerte del Señor, el primer año? No, porque el primer año de la época cristiana es cuando Cristo nace, el calendario 0, y luego Cristo muere en el 33. Bien. El autor del libro todavía nos da datos mucho más ridículos en su libro que ni siquiera vale la pena mencionar para no ocupar un lugar inútil en el estudio que presentamos en este libro. Pero no es una indirecta, es la verdad. Es que no hace falta mencionarlo leyendo eso. Tal como lo hace Bernardo Mundina, otros escritores católicos establecen la misma tesis y menciona a Santiago visitando las ciudades de Valencia, Tortosa, estos tortosinos, luego quieren ser la quinta provincia, Ampurias y Gerona. Al leer su información parece que están intentando mover al pobre apóstol de ciudad en ciudad, según fuera de interés del historiador que estuviera escribiéndolo. Qué cierto que es. Los historiadores católicos, sin prueba histórica de ello, intentan demostrar que el apóstol visitó el lugar y que los huesos que allí se encuentran son los mismos de este santo. Los santos de Santiago, los huesos santos de Santiago, Matamoros. Ejemplo de ello es el caso de Francisco Izquierdo Tuol, que incluso llega a afirmar que la Virgen María vino a visitar Zaragoza en carne y hueso.
y que esto está probado por la tradición del testimonio de los santos padres, doctores y autores eclesiásticos de todas las épocas y de todas las naciones. Toma. Esto nos lo dice Bernardo Mundana en Historia, Geografía de la Provincia de Castellón, la página 458. Esto nos lo dice. Sí que era mundano. Ya lo puedes decir. Y izquierdo troll, ¿cómo le llaman los jóvenes cuando te metes en el Facebook? ¿No le dicen trollar o algo así? Pues es lo que está haciendo este hombre. La información más antigua que tenemos dada por la tradición sobre la visita del apóstol Santiago a España es de 1000 años, después de la fecha a la cual se refiere. O sea, 1000 años de diferencia. 1000 años de diferencia entre lo que pasó realmente y lo que nos dijo que había pasado. No me acuerdo lo que comí ayer. Bien, la mayor parte de los escritos de los doctores y autores eclesiásticos son de hecho las enseñanzas de la adoración a la Virgen María, apoyada mediante la falsedad de mitos y milagros que nunca han sido probados, sino que han sido el fruto de la superstición. Y mi fe no se mueve ni un ápice por decir que hay un montón de mitos, leyendas falsas y tonterías que la Iglesia Católica ha enseñado y que van en contra de la palabra de Dios. Nuestra fe no descansa en tierra movediza, sino en cimientos firmes. Amén. Y por desgracia, aquí estamos viendo que estas cosas son necesarias para intentar que la fe se ve por el oír por la palabra de Dios. Nuestra fe descansa en un buen lugar, no en una religión, como dice el himno, ¿verdad? Ahora, hay otra historia sobre la visión del apóstol Santiago en Galicia, en la ciudad de Patrón, La Coruña. Después de la muerte del apóstol en Jerusalén, escuchad, esto es interesantísimo. O sea, el apóstol se muere, muerto pero muerto, ¿eh? Entonces un grupo de sus discípulos pusieron su cuerpo en un barco en la ciudad de Jope. De una forma milagrosa, el barco apareció justo en el momento que tenía que marcharse. También milagrosamente llegaron a Iria Flavia y más tarde a Padrón, Galicia, donde enterraron su cuerpo. O sea, vamos a poner el cuerpo en un barco que de repente aparece, no sabemos de dónde, y la siguiente cosa, como en Matrix, se va ahí al Atlántico, al Cantábrico, y ahí llega. Bien, wow, increíble. 500 años más tarde, siendo Alfonso II rey de España, unos leñadores descubrieron los restos de un cadáver. Los leñadores trabajaban en el bosque cuando de repente vieron unas luces. Esto se fue repitiendo cada noche. Veían las mismas luces, así que decidieron informar al obispo Teodomiro, quien ordenó una investigación. Bien, hay luces, investiguemos lo que es. Finalmente encontraron un esqueleto. Automáticamente se declaró que dicho cadáver pertenecía al apóstol Santiago. Alfonso II ordenó de inmediato la construcción de una catedral, que hoy es conocida en el mundo entero como la Catedral de Santiago de Compostela. Vía satélite. Esto es lo que nos dice. O sea, yo estoy sacando esto de libros católicos. Esto es lo que nos dice la tradición. Imaginaros. El 25 de julio es la fiesta de Santiago. ¿Sí? Sí, El sí, sí. patrón de los gallegos. ¿Sí? Hombre, Además tú eres de ahí, ¿no? no, casi. Casi. Me faltan casi. Ahora, ahí no termina la cosa. Mirad esto más. En el año 1878, no hace mucho desde entonces, el cardenal de Compostela quiso hacer una investigación para cerciorarse de este descubrimiento. O sea, te queda ahí el gusanillo que esto no estamos seguros, que esto no tiene mucha... Vamos a investigarlo. Ordenó que se realizaran nuevas excavaciones. En esta ocasión se encontraron muchos huesos en la tumba del supuesto apóstol. Y esto, yo he visto un programa sobre esto. No era un esqueleto, eran varios esqueletos. Los doctores forenses determinaron que se trataba de los huesos de 3 diferentes cuerpos. ¡Wow! ¡Tenemos un problema! También afirmaron que muy probablemente se trataba de un enterramiento de la época del Imperio Romano, bastante antiguo.
Un grupo de arqueólogos que investigaron el lugar estuvieron de acuerdo en decir que todo indicaba que se trataba de un enterramiento romano. Bien, o sea, bastante antiguo. Así que el cardenal dio un decreto el 12 de marzo de 1883 diciendo que esos huesos eran, sin duda alguna, los huesos y reliquias de Santiago y 2 de sus discípulos. El Papa León XIII publicó entonces una bula papal, Deus Omnipotens, donde se declaraba la autenticidad de dichas reliquias. Pura ciencia. Bernardino Lorca, Historia Eclesiástica, páginas 53 y 54. No me lo he inventado yo, es lo que dice. ¡Sí! ¡Es horrible! Desde ese momento en adelante, las leyendas del apóstol Santiago y sus milagros empezaron a crecer en España. Incluso llegó a escribir el apodo de Santiago Matamoros, que es lo que antes os decía, asesino de moros, porque según una tradición, en una importante batalla contra los musulmanes, el mismo Santiago luchó junto a las tropas españolas, matando a muchos de los enemigos moros. Esto ya no lo dicen hoy porque no es políticamente correcto. Pero así, yo me acuerdo cuando niño de esto. Menéndez Pelayo, nuestro querido amigo y historiador, dijo esto: sería una temeridad negar la predicación del apóstol Santiago en España. De igual modo, o de igual manera, es muy difícil probarla. Bueno, una temeridad porque la gente se le tiraría encima. Hombre, claro. Porque si dicen que mataba moros, y los moros los echaron a partir de 1500, 1500, porque echaron a los judíos. Sí. Ay, por favor. Sí. No mataría mosquitos en vez de moros. Pero el descubrimiento que se hace de eso pertenece a 1500, después lo encontramos en el 1800, y después de... ¿Qué estamos haciendo? Edificando tradiciones por intereses. Es que la iglesia era muy poderosa, tenía mucho poder. Siempre tuvo. Y la gente no fue. Fijaros lo que estamos hablando, y esto es un dato también que aporto. Joan de Ferreras fue condenado por la Inquisición en el año 1700, porque negó el hecho de que Santiago había predicado o puesto su pie en España. Para probar sus afirmaciones presentó muchas evidencias, razonamientos. El Santo Oficio condenó el libro de Ferraras el 25 de agosto de 1720. Después de su condenación, ningún otro historiador católico se atrevería a dudar y poner en evidencia la falacia de Santiago en España. Hoy miles de peregrinos siguen venerando los huesos de 3 cadáveres enterrados siguiendo el culto pagano de Roma, y por lo que ni eran cristianos ni tenían que ver con tan siquiera 3 cristianos y menos con Santiago y 2 de sus discípulos. No hay mayor ciego que el que teniendo ojos no quiere ver. ¿Este es el de la Biblia de Ferrara? No. No es el... Juan de Ferraras es un historiador católico. Algo que él mismo presenta y que hemos mencionado antes es que el enterramiento es romano. O sea, el enterramiento que hay ahí es romano. Una visita que podemos hacer es visitar en Tarragona el lugar donde enterraron a los romanos. Hay varias tumbas y de hecho también aquí en Castellbisbal hay un par de lugares donde había enterramientos romanos. Enterramientos que se hacían utilizando unas tejas, como de las mismas que se usan para el techo. Les ponían así en pirámide, un montoncito así, y ahí metían el cuerpo. Esa es una de las maneras que ellos enterraban. Y ponían amuletos, y ponían a veces algunas piedras recordatorias o objetos. Es muy fácil ver que es un enterramiento romano pagano, siguiendo la tradición pagana, y que es un enterramiento judío. Porque en la necrópolis de Tarragona tenemos enterramientos cristianos y tenemos enterramientos paganos. Y los cristianos siempre tienen ahí algún tipo de símbolo, como el pececito, el ancla, mostrando la seguridad de la salvación, Amén. o la cruz. Sin embargo, en el enterramiento pagano lo que tenían eran pequeños diosecitos o pequeñas maneras, incluso las maneras de enterrar a un cristiano era diferente a las maneras de enterrar a un pagano. Así que si este enterramiento que encontraron ahí, en Santiago de Compostela, es un enterramiento romano pagano,
Es imposible que sea Santiago y 2 de sus apóstoles. Es imposible. Sin embargo, ¿quién es el valiente que dice el rey va desnudo? ¿Verdad? Bueno, ¿qué dice la Biblia? Vamos a intentar repasar un poco rápidamente lo que dice la Biblia. Bueno, la tradición católica cree que el apóstol vino a España alrededor del año 34 o 36. Algunos llegan a poner una fecha tardía, en el 40 después de Cristo. Pero cuando leemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, encontramos que Santiago estaba en Jerusalén junto con los demás apóstoles en esas fechas, Hechos 1:13. Esas fechas estaba ahí con los demás durante los años 34 al 35. Una fuerte persecución asoló las iglesias en Jerusalén y todos los discípulos fueron esparcidos. Pero no los apóstoles. Hechos 8:1. Y ese dato es interesante. Ellos se quedaron. Cuando los apóstoles se encontraban en Jerusalén, escucharon que Samaria había recibido la palabra de Dios. ¿Recordáis el pasaje? Y enviaron ¿a quién? A Pedro y a Juan a Samaria. Hechos 8:14. Al mirar este pasaje es fácil concluir que Santiago, quien era parte del grupo de los 12 apóstoles, se encontraba en Jerusalén. Estaba allí también con ellos, no en España. Ese es un dato interesante. Hechos 1:8, Hechos, puedes leer el capítulo. Fue en el año 35 también, cuando Saulo de Tarso se convirtió al cristianismo, cuando se dirigió a Damasco. En el año 35-36, Bernabé se presentaron ante ellos, ante los apóstoles, en Hechos 9:23 al 27. ¿Recordáis el pasaje? Pablo se convierte, se presentan con Bernabé ante los apóstoles. Alrededor del 39 se marchó por primera vez dejando Cesarea y llevado por el Señor para predicar el Evangelio. En el capítulo 10 de Hechos vemos que este evento fue un gran acontecimiento para la historia de la iglesia primitiva. ¿Lo recordáis? Pablo está siendo enviado a predicar a los gentiles. Así que es lógico pensar que si alguno de los apóstoles hubiera llegado al final del mundo, finis terre, España, la Biblia hubiera hecho alguna mención de ello. ¿No lo creemos así? Sería bastante lógico. En el capítulo 11 del libro de Hechos podemos observar algunas de las cosas que habían pasado durante los años 40 al 43. Se nos informa en el capítulo 1 que los apóstoles todavía se encontraban en Judea. Más adelante el libro se habla de las obras de Bernabé en Antioquía, de donde salió para dirigirse a Tarsis y encontrarse con Pablo. Nada se nos dice de ese hipotético viaje del apóstol Santiago a España, que por su importancia es imposible que hubiera quedado desapercibido. Es ilógico pensar que el libro de los Hechos de los Apóstoles hubiera dejado de mencionar eventos tan importantes como Santiago yendo a España o Pedro yendo a Bretaña. Es que no cabe en la más lógica razón. Bien, tenemos el registro de Santiago, hermano de Juan, asesinado por Herodes en Hechos 12:1-2. Dos cosas son remarcables en esta lista de eventos. La primera, la expresión los apóstoles nos muestra que durante los años 33 al 34 el grupo de los apóstoles permaneció en Judea y que solo Pedro y Juan se marcharon para ir a Samaria por un lapso de tiempo. Esto es importante. Los apóstoles estaban juntos, estaban formando la iglesia, entrenando a los siguientes hermanos que tomarían el liderazgo en la iglesia. En segundo lugar, nos es imposible pensar que Lucas, el médico amado, el investigador histórico, hubiera dejado de mencionar un evento tan importante como el que hubiera sido una posible visita del apóstol Santiago a España, el fin del mundo. Esto hubiera significado el cumplimiento del mandato del Señor Jesucristo. Hubiera sido como, ¡wow! Lo ha conseguido, Santiago ha llegado a España. Pero Lucas no menciona nada. Nada en absoluto sobre este gran evento. Bueno, nuestra conclusión es la misma presentada por Eusebio de Cesarea. En el año 270 al 340, Eusebio de Cesarea escribe, y cuando él lo hace nos menciona lo siguiente: los apóstoles no se marcharon de Judea hasta 12 años después de la ascensión de Cristo. Esto es, alrededor del 45, y hasta después de la muerte de Santiago. Esta conclusión es también apoyada por las escrituras, los hechos históricos y la verdadera tradición. Santiago se quedó con los apóstoles
en Judea, tal como nos dice nuestro amigo historiador Eusebio de Cesarea. Podríamos también hacer mención de las palabras de Pablo en Romanos 15, 20 al 24. Olga, ten Romanos 15, 20 al 24. Romanos 15, 20 al 24. Pablo ahí menciona su partida en dirección a España. Él tenía puestos los ojos aquí en España, él quería venir a España. No había duda alguna de ese deseo. ¿Qué dice en Romanos 15, 20 al 24? Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él verán, y los que nunca han oído de Él entenderán. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones, y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar, y ser encaminado allá por vosotros, una vez que hayan gozado con vosotros. Pablo tenía una visión tan grande de venir a España, el último lugar en la tierra, Finisterre. El Señor dijo: me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Pablo dijo: yo no voy a predicar donde otros han predicado, no voy a poner mi fundamento donde otros lo han puesto. Si Santiago lo hubiera hecho, Pablo no hubiera venido para acá o lo hubiera mencionado. Bueno, Pablo en ese lugar habla de su partida en dirección hacia España. El historiador judío Josefo, bien conocido también, nos dice que Santiago murió en el año 44. Todos los historiadores consultados coinciden en decir que Pablo escribió la epístola a los romanos en el año 58. Evidencia de que transcurrieron 14 años entre la muerte de Santiago y la carta de Pablo. Sin embargo, no menciona nada sobre Santiago y su estancia en España. Y es imposible para él no haber reconocido un evento tan importante, ¿verdad? Que hubiera sido que un apóstol ha llegado a Finisterre, al fin del mundo. Bien, una vez más, descubrimos a través de la eterna palabra de Dios que Santiago no estuvo en España. Sin embargo, hoy visitas ese lugar y esto que veis ahí en esta fotografía es lo que vais a descubrir. Un edificio impresionante, levantado sobre una falsa tradición, que nadie se atreve a mencionar. He conocido a varias personas que han hecho el camino de Santiago. Tienden a decir que es algo impresionante, que es un viaje espiritual. No es hoy el propósito de la clase, sería tiempo para hablarlo. Pero también ocultistas y personas que conocen el mundo del ocultismo me dicen que el Camino de Santiago es una iniciación. Hay zonas telúricas de energías, hay zonas de espiritismo. Galicia es bien conocido por las meiras, ¿le llamáis? Brujas. Brujas meiras, ¿verdad? Bien conocido. ¿Cómo? Meicas. Meicas. Bien conocido por ellas también. El error y la verdad, cuando se mezclan, da como resultado algo que puede ser una poción de muerte. Y bien cierto que es. Es muy triste para mí ver esto. Un edificio impresionante, no hay duda alguna. Forma de cruz. Ahí tenéis, podríamos hacer una crítica de arte e historia aquí en esta fotografía. Pero qué triste cuando vemos las tradiciones que los hombres han basado su fe en una falsa esperanza, en una falsa religión. Y eso es una réplica de Santiago. Atrévete a tocarla. Atrévete a intentar restaurarla como esa señora, buena señora que hizo la restauración. Oh, wow. Oh, wow. Bueno, esto es lo que hay. Pero aquí tienen la tumba de Santiago también, ¿no? Sí, debajo de este dibujito, ahí está. Los huesos esos que Los tres huesos, sí. Vas a tener 3 cráneos, 3 piernas, 3 cabezas, sí. Pero Santiago, no lo dudes. Santiago de Compostela. Bien. Me quedan 10 minutos. Pero lo que tengo ahora en el blog siguiente es Pablo. ¿Estuvo el apóstol Pablo aquí en España?
no voy a darlo ahora porque iría a corracuita y sería demasiado así, pero espero que la información que os he presentado hoy pueda al menos salir de la clase diciendo cómo hemos creído cosas que no son ciertas. Ahora, hay muchos datos históricos que están en el libro. De hecho, lo que he estado haciendo en las diapositivas es tomando anotaciones de este libro y presentándolas. Se ha grabado en MP3 también, eso me va a ayudar. Así que si después queréis escucharlo o lo que sea para repasar apuntes, la información ha quedado allí. La idea en la próxima clase será presentar el apóstol Pablo en España y entraremos ya a formar parte de la Baja Edad Media. Tengo un montón de fotografías del románico que me gustaría comentar algunas. A los jóvenes estuvieron ahí, salieron por la tele también, fue divertido hacer eso. Pero espero que estas clases os estén ayudando también a abrir los ojos para tener vuestra fe y confianza en lo que la Biblia dice y ser críticos con lo que la tradición también nos dice. Ahora yo estaba pensando, pero todas estas tradiciones vienen de la Edad Media, ¿no? Sí, correcto. O sea, fue en la Baja Edad Media. En la Baja Edad Media, cuando empezaron, ¿no? Eso es. Y cuando estudiemos esta Baja Edad Media nos daremos cuenta cómo el error empezó en esa época, en una época de oscurantismo, una época realmente donde la palabra de Dios fue puesta a un lado, prohibida ser leída, solamente el cura podía interpretarla, donde los grupos disidentes, entre ellos los cátaros, los valdenses, los hugonotes, fueron perseguidos, fueron asesinados, donde la Inquisición hundió a España y los países católicos en una incultura, sino acultura, un destrozo de lo que es la realidad. Veremos esto. Vamos a orar para terminar y voy a pedir a Kevin desde ahí al fondo si puedes orar tú, hermano.